No arranques, tu esposo cortó los frenos, gritó la sirvienta con desesperación a la millonaria. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Laura, una mujer de porte elegante y mirada firme, salió de la mansión con el ceño fruncido tras una acalorada discusión con su esposo Julián. Él, un hombre de negocios tan exitoso como calculador, llevaba semanas distante, frío y evasivo, pero ese día sus palabras cruzaron una línea peligrosa. Laura, harta de las humillaciones veladas y del desprecio con el que trataba no solo a ella, sino también al personal de servicio, decidió irse a la ciudad sin avisar a nadie. No imaginaba que alguien dentro de esa casa había escuchado algo aterrador. Ana, la sirvienta, con más de 15 años trabajando para la familia, había descubierto un secreto capaz de cambiarlo todo. Era de esas personas discretas que saben demasiado pero callan, porque en las casas ricas las paredes escuchan y las consecuencias suelen ser crueles. Pero esa mañana, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó a Julián hablar por teléfono con un tono helado. Las palabras accidente y cortar los frenos la hicieron congelarse en seco. No podía creer lo que oía. Pensó que era un malentendido, hasta que escuchó con claridad: hoy será su último viaje. Con el corazón desbocado, Ana se debatió entre el miedo y la urgencia. Sabía que acusarlo sin pruebas podía costarle no solo el trabajo, sino la vida. Julián tenía poder, contactos y un historial de hacer desaparecer problemas con demasiada facilidad. Pero al ver a Laura salir con las llaves del coche y dirigirse al portón, comprendió que el silencio no era opción. Corrió tras ella gritando su nombre, pero el rugido del motor y la música del auto ahogaron su voz en el aire. Laura giró apenas la cabeza, al ver a Ana correr desesperada con el rostro desencajado. Frenó en seco y bajó el cristal, confundida. «¿Qué te pasa? Perdiste la cabeza», dijo con fastidio. Ana, jadeando, apenas logró pronunciar: «No aceleres, lo sé todo». Tu esposo cortó los frenos. El silencio que siguió fue más asfixiante que cualquier palabra. Los ojos de Laura se abrieron, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La millonaria dirigió la mirada hacia la mansión. En el balcón, Julián observaba la escena con una sonrisa ligera, inquietante, que no encajaba con la tensión del momento. «Ana, si esto es una broma, no tiene gracia», murmuró Laura, fingiendo calma aunque la voz le temblaba. Ana negó con desesperación y con un hilo de voz dijo: «Lo escuché todo. Planea que mueras antes de llegar a la ciudad. Cree que así todo quedará en sus manos». La sangre de Laura se heló. No era ingenua. Conocía la ambición de su esposo y cómo manipulaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero jamás pensó que iría tan lejos. Ana intentó abrir la puerta del coche para impedir que Laura siguiera, pero ella, aún incrédula, miró fijamente el tablero, como buscando una prueba visible de aquel sabotaje. El portero, que había estado observando desde la entrada, comenzó a acercarse con cautela, pero Julián, desde el balcón, levantó la mano en un gesto seco que le ordenaba no intervenir. Esa complicidad muda hizo que a Ana se le helara la sangre. Laura, en cambio, se sintió atrapada entre dos mundos: confiar en la lealtad de quien la había servido por años o creer que todo era un invento para sembrar discordia. Ana, desesperada, fue más lejos: «No es solo eso, Laura, él no actúa solo. Hay gente esperándote en el camino. Se asegurarán de que, aunque sobrevivas, jamás llegues a tu destino». Laura apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La reja de salida ya no parecía una vía de escape, sino una trampa mortal. Su respiración se agitó, y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo real por su vida. El rugido distante de un motor rompió el silencio, acercándose con rapidez. Ana dio un paso atrás, pero su mirada suplicante no abandonó a Laura. La millonaria giró de nuevo hacia Julián, que ya no sonreía, ahora la observaba con una frialdad amenazante, como una advertencia silenciosa. En ese instante, Laura entendió que algo terrible estaba a punto de ocurrir, y que un solo movimiento en falso podía costarle todo. Su corazón latió con fuerza cuando el coche que había escuchado se detuvo justo detrás de ella. Un hombre desconocido descendió del coche con pasos firmes, una chaqueta oscura cubriéndole gran parte del rostro. «¿Todo bien aquí?», preguntó con una voz tan seca que sonaba más a orden que a duda. Ana se adelantó para bloquear la puerta de Laura, pero la mirada fría del sujeto la obligó a retroceder de inmediato. «Laura,
Atrapada entre el miedo y la confusión, sintió como el aire se volvía más espeso, cargado de peligro. Julián apareció bajando lentamente las escaleras de la mansión, ajustándose los puños de la camisa con la calma de quien sabe que todo sucede según lo planeado. Amor, ¿qué es este espectáculo? ¿De verdad vas a creer las alucinaciones de una sirvienta resentida? Dijo con una suavidad envenenada, cada palabra afilada como un cuchillo. Laura abrió la boca para responder, pero el hombre de la chaqueta ya se inclinaba sobre el tablero del coche. Está hecho tal como lo pidió, murmuró, sin imaginar que Laura había escuchado cada sílaba. El rostro de ella se tensó, y la sangre pareció abandonarle el cuerpo. Ana, temblando, gritó con todas sus fuerzas, «No la dejes ir, ese auto no tiene frenos». Julián giró bruscamente hacia ella, el rostro endurecido, y avanzó con pasos pesados en su dirección. «Una palabra más y te aseguro que no trabajarás ni en la casa más humilde de este país», amenazó Julián. Laura sintió que el mundo se le venía abajo. Cada mirada de su esposo confirmaba lo que Ana había contado. El portero permanecía inmóvil, dividido entre la lealtad al patrón y la tensión que lo paralizaba. El hombre de la chaqueta se inclinó hacia Laura. «Suba y váyase, señora». «Él ya me pagó», dijo con una sonrisa torcida. Laura tragó saliva, comprendió que no se trataba de un accidente fortuito, sino de algo planeado. Ana dio un paso adelante, rompiendo el miedo. «Laura, si arrancas no llegarás ni a la esquina». «Hazme caso por una vez», dijo con voz que era a la vez súplica y advertencia. La presión se volvió insoportable. Julián, visiblemente enfurecido, gritó, «Basta». Se acabó. «Laura, entra ahora mismo a la casa o atente a las consecuencias». Esas palabras sonaban menos a preocupación y más a un intento de control absoluto. En ese instante un segundo coche, un sedán gris, se detuvo bruscamente en la entrada. De él descendió un hombre corpulento con traje oscuro que se identificó como inspector de policía. «Recibimos una llamada anónima sobre un posible intento de homicidio», anunció el inspector con voz firme. La expresión de Julián se endureció de inmediato, como si su plan meticulosamente tejido comenzara a desmoronarse frente a todos. El oficial se dirigió a Laura. «Necesito que salga del vehículo, señora». Laura obedeció, pero antes de moverse, Ana gritó con todas sus fuerzas, «Revise el sistema de frenos». El inspector asintió, y con la ayuda de un mecánico que había llegado en el mismo coche, levantaron el capó. Bastaron segundos para que el mecánico confirmara, esto fue cortado de forma deliberada. No hay líquido de frenos. Una oleada de náusea y alivio recorrió a Laura. Ahora había pruebas, no solo palabras. Julián, intentando mantener la compostura, dijo con tono firme, «Esto es ridículo. Cualquiera pudo hacerlo para incriminarme». Pero el inspector avanzó hacia él con paso seguro. «Curioso, uno de mis hombres escuchó a su socio de la chaqueta decir que estaba hecho tal como usted lo pidió». El hombre de la chaqueta trató de escapar, pero otro policía que aguardaba en el sedán lo derribó al instante. Ana respiró profundamente por primera vez en toda la mañana, observando cómo la máscara de Julián se quebraba. Laura, con la voz quebrada pero firme, clavó la mirada directamente en su esposo. «Te di mi vida, confié en ti, y me pagas con esto», dijo Laura con la voz quebrada. Julián intentó articular una respuesta, pero el inspector lo interrumpió con firmeza. «Queda detenido por intento de homicidio y conspiración». En segundos, las esposas cerraron su libertad. Laura se giró hacia Ana, con lágrimas contenidas. «Me salvaste la vida. No sé cómo agradecerte». Ana esbozó una débil sonrisa y respondió, «Usted ya lo hizo, al tratarme con dignidad todos estos años. Hoy solo devolví el favor». Horas después, en la comisaría, Laura relató cada detalle con precisión, asegurándose de que no quedara resquicio legal por donde Julián pudiera escapar. Al salir, abrazó a Ana con fuerza. No solo había sobrevivido, también había descubierto la verdadera cara del hombre con el que compartía su vida. Se marcharon juntas, dejando atrás la mansión y a quien creyó que el poder lo hacía intocable. Porque nunca sabes quién se esconde detrás de una máscara. Las apariencias engañan, pero la dignidad y el respeto nunca deben negociarse.